Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la edición mensual de SED en directo. Mi nombre es Carmen Yoldi y soy enfermera educadora en la unidad de diabetes del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y voy a moderar esta webinar que tiene como título Competencias de la enfermera de práctica avanzada en diabetes, una necesidad sin reconocimiento. El control de la diabetes es complejo y va más allá del control glucémico, requiere de la atención interdisciplinaria, donde la educación terapéutica es un pilar fundamental. Las personas con diabetes requieren adquirir conocimientos y habilidades específicos y actitudes de autocuidado para mantener un buen control de la enfermedad, manteniendo una buena calidad de vida. La educación para la salud y también la educación en el contexto de enfermedad, que ahora se denomina educación terapéutica, tradicionalmente han estado ligadas a la profesión enfermera, dado que es inherente a nuestra profesión. Y por todo ello, los profesionales dedicados a impartir educación terapéutica requerimos de competencias específicas para facilitar a las personas con diabetes todo lo necesario con el fin de que puedan integrar su patología en su vida cotidiana. Sin embargo, a día de hoy, esas competencias no están claramente reconocidas y generan desigualdades, tanto en la adjudicación de puestos de trabajo para las enfermeras que desempeñan esas tareas específicas, como también, y lo más importante, generan desigualdades en la atención que reciben las personas con diabetes en nuestro país. Esta tarde, para dilucidar un poco más sobre este tema, contamos con tres magníficos ponentes que lo van a abordar desde puntos de vista diferentes. Vamos a compartir hora y media de tiempo, durante el cual escucharemos primero las tres ponencias y dejaremos para el final el turno de preguntas para todos ellos. Para formular las preguntas, la audiencia debe ir a la pestaña de preguntas que se encuentra justo debajo de la pantalla donde pueden ver que se proyecta la sesión. Verán que hay una pestaña con el nombre de pregunta, clican ahí y ahí pueden poner, se abre un formulario y pueden poner el nombre y la pregunta. Y tengan en cuenta que si durante la emisión de la presentación se les ocurre alguna que no quieren olvidar, la pueden formular porque la emisión no se cortará, seguirá emitiéndose. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar paso a la primera ponente. Su nombre es Maite Valverde Torreguitar, es enfermera experta en diabetes y trabaja en el Hospital Mutua de Terrassa de Barcelona desde hace más de 3 décadas. A lo largo de su dilatada carrera, pues evidentemente se ha formado en las competencias necesarias para desempeñarla y tiene un extenso currículum. Es docente en el máster de bases para la atención y educación de las personas con diabetes de la Universidad de Barcelona. Es autora de numerosas publicaciones científicas sobre educación terapéutica y además es doctora en Ciencias de la Enfermería por la Universidad Jaume I de Castellón. Y en 2017 publicó los resultados del estudio sobre la historia y la situación actual de la educación terapéutica en Cataluña y también del estudio sobre el desarrollo del rol de la enfermera en la atención a la diabetes, tanto en atención primaria como en atención especializada. La doctora Valverde nos va a hablar sobre las competencias de la enfermera de práctica avanzada en diabetes. Cuando quieras, Maite. Muy buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer esta presentación, Carmen, y también quiero agradecer a la SED, a la Junta de la SED, la oportunidad de participar en esta webinar sobre las competencias de la enfermera de práctica avanzada en diabetes, que es un tema que, como ya bien has dicho, es no resuelto, pero con la esperanza de que poquito a poco vayamos avanzando gracias al trabajo de todos. Esta va a ser mi agenda. Voy a hablar un poco de la definición y características de la enfermera de práctica avanzada en general, de la situación internacional de la enfermera de práctica avanzada en el cuidado de la diabetes, de las competencias de la enfermera de práctica avanzada, cuál es nuestra situación en nuestro país, la situación nacional, de las competencias de la práctica avanzada en el cuidado de la diabetes, también en nuestro país, y un par de diapositivas para un resumen y unas reflexiones. Empezamos un poco para definir la enfermera de práctica avanzada y qué características tiene.
La enfermera de práctica avanzada, pues es una figura que nació en Estados Unidos a mediados del siglo XX como una forma de especialización de las enfermeras y también a consecuencia de una necesidad de reducir costes, de mejorar el acceso al cuidado y también por una infradistribución de médicos en áreas rurales, que esto hacía que las enfermeras asumieran roles que en áreas más urbanas o en hospitales pues no asumían. Se encuentran referencias en la literatura de esta figura en Estados Unidos sobre los años 60 y a partir de los años 60 se extiende al Canadá, sobre los años 80 se extiende al Reino Unido y a partir de ahí avanza rápidamente a Australia, Nueva Zelanda y luego a Europa, a Finlandia, Países Bajos, Irlanda y sobre los años 2000 tenemos referencias pues, en España. Pero en todos los países el nivel de implantación ha sido muy variable. En la literatura encontramos distintas definiciones de lo que es una enfermera de práctica avanzada. Pero el Consejo Internacional de Enfermería da una definición que es la siguiente, ¿no? Es una enfermera titulada que ha adquirido a través de una formación adicional la base de conocimientos de experto, las habilidades para adoptar decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para desarrollar un amplio ejercicio profesional, pero cuyas características de estas competencias dependerán del contexto del país en que la enfermera está acreditada para ejercer. Y lo que sí recomiendan para su formación es un nivel de máster. Bajo el nombre de enfermera de práctica avanzada, en Estados Unidos básicamente encontramos dos figuras. La Nurse Practitioner, o traducido a nuestro idioma, enfermera de atención directa, y la Clinical Nurse Specialist. Tanto el Consejo Internacional de Enfermería como también este artículo publicado en el 2019, donde buscaba las similitudes y las diferencias entre estas dos figuras, pues nos dicen que la Nurse Practitioner es aquella enfermera que nació básicamente como sustituta del médico, que tenía un rol más de práctica clínica y que se desarrolla más en áreas generales de la práctica enfermera, como servicios de urgencias, cardiología, oncología, etc. En cambio, la Clinical Nurse Specialist o enfermera clínica especialista, su rol viene más definido por una enfermedad específica, una subespecialidad o un tipo de cuidados, como por ejemplo diabetes, úlceras, etc. Vamos a ver ahora qué tenemos sobre las competencias de la enfermera de práctica avanzada a nivel internacional. Empezamos por Estados Unidos. En Estados Unidos, la Asociación Nacional de Enfermeras Clínicas Especialistas nos define a la enfermera clínica especialista como aquella que tiene la capacidad de aplicar una amplia gama de competencias clínicas y prácticas basadas en la investigación dentro de una área especializada de la enfermería. Y define una serie o establece una serie de competencias, un marco competencial, independientemente de la especialidad y el lugar donde ejerce. Y que establece 7 competencias, que son estas: el cuidado directo a pacientes y familias, competencias relacionadas con la consultoría a pacientes profesionales y sistema sanitario, competencias relacionadas con el liderazgo, competencias relacionadas con colaboración, trabajo en equipo, colaborar con la familia, con la educación tanto del paciente como de la familia, como de grupos de pacientes u otros profesionales, competencias relacionadas con la investigación y competencias relacionadas con la ética y con la moral. En Canadá, la Asociación de Enfermeras de Práctica Avanzada también tiene un documento donde establece 6 tipos de competencias, como ven aquí. Con el cuidado directo, competencias para optimizar el sistema de salud, competencias educativas relacionadas con la investigación, el liderazgo, consulta y colaboración.
En Australia, donde también tienen muy desarrollado la figura de la enfermera de práctica avanzada, no solamente para su formación recomiendan un curso de posgrado, sino que también recomiendan una combinación de formación universitaria y experiencia clínica. Y también definen 5 áreas competenciales o dominios competenciales. Cuidado directo, colaboración, dar soporte al sistema sanitario, competencias relacionadas con la educación, la investigación y el liderazgo. ¿Qué tenemos? Pues en Europa la Organización Europea de Enfermeras Especialistas pues define el marco competencial de la enfermera clínica especialista con 10 competencias: práctica clínica, relación con el paciente, educación, investigación, gestión y organización, comunicación, trabajo en equipo, consultoría, ética, liderazgo y salud pública. Bien, un poco el resumen sería que, a pesar de que quizás no existe un consenso internacional sobre la definición de competencias asociadas a los roles de enfermería de práctica avanzada, quizás aquí también debemos tener en cuenta que las competencias van a depender pues, del país donde se ejerce y cómo tienen reguladas los sistemas sanitarios, pero sí que vemos que hay una serie de similitudes en lo que serían los dominios competenciales, y básicamente serían estos 6 dominios, o unidades de competencia o roles de cuidado directo, práctica clínica o cuidado experto. Diferentes sociedades lo nombran de diferente manera. Educación, investigación, liderazgo, colaboración, consultoría. ¿Y qué tenemos sobre las competencias de la enfermera de práctica avanzada en el cuidado de la diabetes a nivel internacional? Pues nos volvemos a Estados Unidos, y no sé si sabéis que la Asociación Americana de Educadores en Diabetes ha cambiado el nombre y ahora ha pasado a llamarse la Asociación de Especialistas en Diabetes y Educación. Entonces, al cambiar el nombre, esto ha requerido una actualización de las competencias para esta especialidad, y lo que hicieron fue elaborar un cuestionario, y a través de un método Delphi pasado a expertos se determinaron los diferentes niveles de competencia relacionados con el profesional especialista en diabetes y educación. Y se establecieron estos 6 dominios de competencia. Práctica e integración de la gestión clínica, comunicación y soporte, cuidado centrado en la persona, investigación e incremento de la calidad, práctica basada en sistemas y práctica profesional. En el Reino Unido no tiene definidas las áreas competenciales como otras asociaciones de otros países, pero tiene definidos los contenidos educativos y determina dónde interviene cada una de las titulaciones de enfermería. Como sabéis, en el Reino Unido hay muchos títulos, hay muchos grados en las enfermeras. Entonces aquí determina cada uno de los grados de enfermería en qué contenidos educativos participa. Pero en el 2005 una enfermera griega que trabaja en Inglaterra pues hizo un estudio para elaborar un marco competencial para la enfermera clínica en diabetes. Se basó en una revisión bibliográfica de los roles descritos en la bibliografía sobre la enfermera clínica especialista, y lo que estipuló o lo que elaboró fue un marco competencial basado en estos 7 roles. Además de los 6, que son los que mayoritariamente pues, están descritos en la bibliografía, añadió el rol innovador.
con la idea de que una enfermera clínica especialista debe tener también una serie de competencias en la innovación en los cuidados. Entonces, lo que hizo fue elaborar un cuestionario para su estudio, y este cuestionario, sirvió de base para el primer estudio europeo de enfermeras en diabetes, el estudio SEN, donde participaron 8 países europeos, entre ellos España. El objetivo de este estudio fue evaluar la función de las enfermeras en diabetes desde una perspectiva multinacional en 8 países europeos para promover la enfermera especialista en diabetes. Entonces, en España se realizó un subestudio para conocer en nuestro país cuál es la realidad profesional de las enfermeras que trabajan en diabetes, y se pidió añadir al cuestionario unas preguntas adicionales, y entre una de ellas era si la enfermera trabajaba en la asistencia primaria o en la asistencia especializada. El resultado del estudio SEN, o los resultados más destacados del estudio SEN, fueron que las enfermeras en España tenían más experiencia profesional, más experiencia en diabetes, en el trabajo con pacientes con diabetes, y que las enfermeras también en España realizaban más competencias en relación a las enfermeras de otros países, destacando aquellas relacionadas con la alimentación, el cuidado de los pies, sobre todo. Estos fueron los países participantes: Alemania, Suecia, Irlanda, Turquía, Reino Unido, Polonia, Holanda y España. Además, en el subestudio en España se mostró que las enfermeras de atención especializada desarrollaban significativamente más los roles de enfermera especialista en diabetes o de enfermera de práctica avanzada en diabetes. Vamos a ver ahora un poco cuál es la situación de las competencias de la enfermera de práctica avanzada en nuestro país. Bien, en primer lugar, decir que aquí nosotros tenemos de entrada una buena formación básica, tenemos el grado de enfermería, tenemos la posibilidad ahora de que las enfermeras hagan un doctorado, por lo tanto, el nivel de formación en nuestro país es bueno. En cuanto a las acreditaciones, tenemos un Real Decreto del 2015, donde se regulan los diplomas de acreditación avanzada para consolidar el valor de la formación continuada, y que estos diplomas tienen una vigencia de 5 años. Pero reitero, es para consolidar el valor de la formación continuada. También tenemos algunos estudios, destaco este del 2015, que debido a esta falta de consenso internacional, pues esto también ha propiciado en nuestro país pues una búsqueda, ¿no?, del marco competencial para la figura de la enfermera de práctica avanzada, y que se adapte a nuestro contexto nacional, ¿no? Este estudio pues se propuso delinear ese marco competencial, y a través de un consenso de expertos con el método Delphi, ¿no? Se realizó una revisión bibliográfica de modelos competenciales desarrollados a nivel internacional, y en una primera fase se identificaron 17 dominios competenciales con 211 competencias, ¿no? Entonces, después de 2 rondas sucesivas, finalmente se depuraron estos dominios, y finalmente quedó un cuerpo de 12 dominios y 54 competencias, de los cuales despuntaron pues, estas, ¿no? Investigación y práctica basada en la evidencia, liderazgo clínico y gestión de cuidados. También existen otros estudios en España pues, que evalúan diferentes iniciativas, como por ejemplo en el País Vasco la gestión de casos, en el proyecto IPAP-PUNCAT 2019 en Cataluña, donde se validó un cuestionario, el cuestionario IDREPA, que se pasó a enfermeras que se consideraron de práctica avanzada,
Este cuestionario tiene 6 áreas, está dividido en 6 áreas competenciales, y también tenemos en Andalucía pues este proyecto de enfermería de práctica avanzada, donde tenemos un manual y donde se reconocen estas 5 figuras de enfermera de práctica avanzada: la gestora de casos, la enfermera de oncología, la de ostomías, de heridas y de diabetes. En Andalucía establecen en este documento de enfermería de práctica avanzada 5 áreas competenciales. ¿Y qué tenemos en cuanto a la enfermera de práctica avanzada en el cuidado de la diabetes aquí en España? Pues bueno, en primer lugar quiero destacar el posicionamiento de la Sociedad Española de Diabetes sobre el perfil curricular y profesional de los profesionales de enfermería expertos en la atención de personas con diabetes, que se publicó en el 2014, donde se recomiendan para una buena formación unos dominios, dominios sobre formación básica, y también donde se definen los roles, ¿no?, que debería pues tener o ejercer una enfermera experta en diabetes y en el cuidado de la atención a los pacientes con diabetes, ¿no? El rol educador, el rol consultor, gestor o líder, colaborador e innovador, y se basa en los roles descritos en el estudio del 2005 en Inglaterra por Sofía y Lana. Tenemos el documento que se elaboró que elaboró el Consejo General de Enfermería conjuntamente con un grupo de expertos el 2017 y que se ha publicado en el 2020 sobre el perfil de competencias para el profesional de enfermería experto en los cuidados de educación terapéutica a las personas con diabetes. Aquí se establecieron 8 unidades de competencia, como pueden ver, y se publicó en el BOE en relación a este manual sobre las competencias para la regulación una resolución por lo que se ordenan los determinados aspectos del ejercicio profesional enfermero en el ámbito de los cuidados y educación terapéutica de las personas con diabetes, familiares y cuidadores. Esto está publicado en el BOE el 2018. Y en Andalucía, dentro de las 5 figuras reconocidas de práctica avanzada, está la enfermera de práctica avanzada en la atención de personas con tratamientos complejos para la diabetes, y establece para esta figura, como para las demás, 5 áreas competenciales. Y las competencias son específicas para la enfermera de práctica avanzada en diabetes. Estos serían las áreas competenciales, dominios competenciales, y luego están definidas todas las competencias relacionadas con cada uno de las áreas. Lo que también tenemos pues, es este estudio sobre el desarrollo del rol profesional de las enfermeras en diabetes en atención primaria y atención especializada en Cataluña, donde uno de los objetivos fue definir el desarrollo del rol profesional de enfermería en la atención a las personas con diabetes, tanto en la atención primaria como en la atención especializada. Se utilizó para el estudio el cuestionario del estudio SENT, adaptado y validado a nuestro medio. Obtuvimos una muestra de enfermeras de atención especializada la muestra eran 77 enfermeras, eran el total de enfermeras que en este momento había en Cataluña en atención especializada. Obtuvimos unas 70 respuestas, casi un 95%, y en atención primaria, de 364 centros que había en este momento, áreas básicas de salud, se obtuvo una muestra representativa por conglomerados de 97 y un número de respuestas de 217. Y voy a pasar rápido los resultados, simplemente
comentarles que en rojo se muestra la atención especializada y en azul la atención primaria, y vemos que el desarrollo de todos los roles de enfermera de práctica avanzada están más presentes o se desarrollan más en la atención especializada. Tanto el rol de práctica experta, el rol de investigación, el rol educador, el rol consultor, el rol de líder y el rol innovador. Y como conclusiones, pues bueno, decir también que el análisis multivariante demostró una asociación positiva entre la formación y el ámbito de trabajo, en este caso la atención especializada, con el desarrollo de competencias de enfermera de práctica avanzada en diabetes. Y como conclusiones, decir pues, que en atención especializada había un mayor grado de formación universitaria y continuada, mayor disponibilidad de programas estructurados, asunción de más roles de práctica avanzada y más capacidad investigadora. Y ya para finalizar, pues un par de diapositivas para un resumen y unas reflexiones, ¿no? Bueno, haciendo un poquito el análisis y la revisión, el que vemos es que hay una falta de claridad de entrada en determinar quién es y quién no es enfermera de práctica avanzada. Todavía hay estudios, ¿no?, en que se están planteando, se están haciendo esta pregunta. De hecho, en el estudio IPAP-UNCAT pues, se incluyen, ¿no?, enfermeras que tienen una especialidad, enfermeras especialistas, luego otras enfermeras que se consideran de práctica avanzada simplemente porque están pues, ocupando plazas que corresponderían a práctica avanzada, pero no se sabe bien el tipo de formación y si realmente correspondrían a esta figura por su formación y experiencia. Nos falta definir un marco competencial genérico, pero a la vez también específico para cada tipo de enfermera de práctica avanzada. Las universidades deberían ofrecer formación para el desarrollo de esos perfiles profesionales. Es cierto que tenemos algunos másters oficiales para, en este caso, por ejemplo, la diabetes, pero falta quizás formación universitaria para otro tipo de figuras de otras patologías, para figuras de enfermera de práctica avanzada. Que las instituciones o dirigentes deberían homogeneizar las acreditaciones en todo el territorio. Se deberían crear y regularizar los puestos de práctica avanzada de enfermería. Se deberían hacer convocatorias de plazas con un perfil específico de enfermera de práctica avanzada, en este caso en diabetes, tanto para unidades especializadas de educación terapéutica y también para los profesionales de enfermería referentes de diabetes en atención primaria. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos el máster oficial de la Universidad de Barcelona sobre las bases de la atención y educación de las personas con diabetes, pero esto podría ser extensivo también a más universidades. Y por último, pues una reflexión que sería propuesta, pero que ya es casi una realidad, ¿no?, que sería pues conocer el número de profesionales dedicados a la diabetes y a la educación terapéutica de las unidades de atención especializada, su perfil profesional y las competencias que están desarrollando. Esto lo había puesto como una propuesta de estudio, pero estamos ya empezando a trabajar en ello y por lo tanto esto está siendo en estos momentos pues una realidad. Y creo que me he pasado unos minutitos, pero quiero dar las gracias de nuevo por darme esta oportunidad y gracias por haberme escuchado. Muy bien, gracias Maite por la excelente presentación. Sí que es verdad que te has alargado un poquito, pero bueno, ha sido muy interesante y yo creo que vale la pena haberte escuchado. Vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Juan Francisco Perán Perán. Él tiene una larga trayectoria en la representación de las personas con diabetes. Ha sido presidente de la Federación Regional Murciana de Personas con Diabetes, la FREMUD. Desde el 2010 colabora con la Asociación de Personas con Diabetes de Lorca y su comarca, que se llama ADILOR, y actualmente pues, ostenta el cargo de presidente. Y desde hace unos meses, muy reciente,
es el presidente de la FEDE, de la Federación Española de Personas con Diabetes. Y nos va a hablar de las carencias actuales en la atención a las personas con diabetes, qué requisitos le pedirían a la Administración para mejorarla. Así que cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, en nombre de FEDE, quiero agradecer a la Sociedad Española de Diabetes el habernos permitido participar en este webinar, que yo creo que es de un tema de interés común y que nos afecta directamente a los pacientes. Actualmente en España hay cerca de 6 millones de personas con diabetes. Cada día debutan más de 1.000 personas con diabetes. Esto supone que habrá cerca de 400.000 casos más al año. Yo creo que es un dato más que preocupante y para hacer reflexión. En cuanto a tecnología y nuevos tratamientos, se ha evolucionado muchísimo en diabetes. Constantemente salen nuevas bombas de insulina, con parada predictiva, con sistema IQ. Estamos muy cerca de conseguir lo que todos ansiamos, como llamamos asa cerrada. Aparecen continuamente nuevas insulinas rápidas, ultra rápidas, lentas, cada vez son más lineales. Aparece la monitorización de la glucosa y cambia por completo la vida de las personas. Pero mi pregunta es, ¿realmente los pacientes saben utilizar estos avances? Mi respuesta sería no. En una encuesta que se realizó por la Federación Española de Diabetes en los meses de octubre y noviembre del 2020, el 70% de los pacientes manifestaron que tendrían dificultades a la hora de modificar o cambiar su tratamiento. Y bueno, nosotros entendemos que es por falta de educación diabetológica. La principal demanda de los pacientes con diabetes es la educación terapéutica en diabetes. Lógicamente, no es por falta de profesionalidad y dedicación de nuestros médicos de atención primaria ni de nuestros endocrinos. Somos conscientes de que tenemos los mejores médicos en atención primaria, además lo han demostrado en esta pandemia, que se han dejado la piel por los pacientes. Somos conscientes de que tenemos los mejores endocrinos de Europa, porque de hecho muchos de ellos quieren llevárselo a otros países a trabajar. Pero sí que es cierto y somos conscientes de que no tienen el tiempo material para dedicárselo a los pacientes, como nosotros quisiéramos. El tiempo estipulado en una consulta de un endocrino para un paciente con diabetes está sobre los 8 minutos en un periodo de 3 meses. Y yo pregunto, ¿en 3 meses se puede dar formación para una dieta por raciones? ¿Se puede dar conocimientos básicos para el manejo básicos o correctos para el manejo de una bomba de insulina? Lógicamente no. Y mientras tanto, una persona con diabetes debe de tomar un mínimo de 30 decisiones diarias aproximadamente que afectan directamente a su salud y para que sea de manera correcta necesita formación e información. Y por eso, desde FEDE creemos que las funciones son competencia de la enfermera experta en diabetes. Creemos que la enfermera en diabetes es el eslabón entre el especialista y el paciente. En cuanto a las funciones que desarrollan los enfermeros expertos en diabetes, pues podríamos nombrar muchos. Yo aquí voy a nombrar algunos. Como por ejemplo el control de la glucemia. Nos siguen llegando a las asociaciones pacientes que no se hacen de manera correcta la glucemia, no se lavan las manos antes de hacérsela, se pinchan siempre en el mismo dedo, se pinchan en la yema del dedo y no en las zonas laterales. Yo creo que es una función muy importante dentro del enfermero experto en diabetes. Las técnicas de inyección. También nos siguen llegando pacientes a nuestras asociaciones que no rotan las zonas de pinchado, con verdaderas lipodistrofias y no cambian las agujas, ni siquiera, no es que las cambien, sino que no las quitan de la pluma. Cambian en los hábitos de vida,
también nos suelen llegar a las asociaciones pacientes con diabetes tipo 2 con dietas con dietas de 1.200 calorías, que nosotros consideramos que eso está destinado al fracaso. También hay muchos pacientes tipo 1 que no conocen la dieta por raciones o no la manejan correctamente. Introducción a la práctica del ejercicio, algo que es tan importante como fomentar el ejercicio físico y sobre todo en los pacientes tipo 2. Y en cuanto a nuevas tecnologías en diabetes, pues sinceramente considero que, bueno, por ejemplo, en el sistema de monitorización de la glucosa, el que más generalizado es el sistema Flash. Los pacientes lo tienen como que es un dispositivo que evita los pinchazos, y sí, realmente es un dispositivo que en ese sentido facilita mucho la vida de los pacientes, pero el verdadero beneficio de estos dispositivos o de la medición continua no es ese. El verdadero beneficio es la información que transmiten estos dispositivos, y por desgracia muchos de los pacientes no saben cómo utilizarlo. Y con respecto a las bombas de insulina, pues puedo poner mi ejemplo claro. Se le cambió la bomba de insulina hace un mes a mi hija y lo hizo, en la formación la hicimos con el laboratorio, porque realmente éramos 5 pacientes los que iban a cambiar de bomba, y el endocrino no tenía tiempo material y tendría que dejarse sus consultas. Su papel dentro del sistema. Dentro de la sanidad española, el ámbito de la enfermería juega un papel clave en cronicidad y sobre todo en diabetes. En diabetes, las enfermeras educadoras son profesionales más adecuadas para llevar a cabo la tarea de la formación terapéutica de los pacientes y familiares. En este sentido, tengo que decir que también juega un factor muy importante en la educación diabetológica que se le tiene que dar a la familia. Yo creo que la familia es un factor muy importante para la adherencia al tratamiento. Las prioridades de FEDE, pues reivindicación y consolidación de la enfermera educadora experta en diabetes, y deben contar con un mínimo de formación reconocida por parte del Ministerio de Sanidad por medio de los diplomas de acreditación y acreditación avanzada. En este sentido, tengo que decir que desde la Federación Española estamos realizando un gran trabajo, que vamos de la mano del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, y que por el momento hay presentado una propuesta de borrador ante la ordenación profesional, y que estamos esperando que se junte el Consejo y que decidan las materias, o sea, que se decida si entra la enfermera experta en diabetes dentro de estos diplomas de acreditación y acreditación avanzada. Pero tenemos esperanza en que esto se consiga. Los retos pendientes, pues dotar de más personal para que puedan dedicar más tiempo, organizar más talleres formativos para pacientes y familiares, poder individualizar el tratamiento y hacer seguimiento a pacientes, y reconocer su formación en diabetes, reconocer en su formación específica en diabetes, y consolidar los puestos de trabajo de estos profesionales en la sanidad pública. Con respecto a esto último, como ha dicho antes nuestra compañera, hay muchísimos enfermeros, educadores en diabetes que están desempeñando su función y no tienen su trabajo reconocido. Y los pacientes estamos sufriendo un abandono, por así decirlo, y explico. Cuando un enfermero experto en diabetes se jubila o causa baja, no tenemos sustituto. Directamente se tira de una lista y se busca un sustituto, una persona, pero no tiene formación. Mientras esta persona recibe formación para atender los pacientes se sienten desatendidos. Conclusiones. Apostar por la calidad de vida de los pacientes a través de un sistema nacional de salud centrado en el colectivo de pacientes crónicos, reconocer la formación de la figura de los enfermeros, educadores, expertos en diabetes, y consolidar su perfil profesional dentro del ámbito sanitario, y aumentar el personal de enfermería por su valor estratégico en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que
Nos has dejado claro, ¿no?, que hay muchísimos pacientes, muchísimas personas con diabetes que no tienen acceso, ¿no?, a la educación, y la verdad es que eso pues supone un problema. Bueno, luego lo comentaremos en el turno de preguntas. Vamos a dar paso al tercer ponente. Su nombre es Diego Ayuso Murillo, él es enfermero, también es licenciado en psicología, es máster en administración y dirección de empresas y es doctor por la UNED. Tiene una dilatada trayectoria profesional con más de 36 años como profesional de enfermería, de los cuales los últimos 25 los ha dedicado íntegramente a la gestión sanitaria. Ha sido director de enfermería de diferentes hospitales de nuestra geografía, como el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, la Fundación Hospital Alcorcón, el Hospital de Móstoles, la Infanta Elena de Madrid, el Universitario Son de Ureta de Palma de Mallorca o el Marqués de Valdecilla en Santander. Es autor de varios libros sobre la gestión y liderazgo enfermero y también imparte docencia en diferentes universidades como la UNED. Actualmente ocupa el cargo de secretario general en el Consejo General de Enfermería de España y nos va a hablar de las dificultades que tenemos para el reconocimiento de la enfermera de práctica avanzada en diabetes desde la administración pública. Así que, doctor Ayuso, cuando quieras. Muchísimas gracias, Carmen. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española de Diabetes el haber contado con el Consejo General de Enfermería de España para este webinar y poder compartir nuestras experiencias y todas las áreas de desarrollo que estamos teniendo relacionados con las enfermeras educadoras en diabetes. Algunas cosas que voy a contar ya las han trasladado tanto Maite como Juan Francisco, por lo tanto, bueno, pues vemos que hay una verdadera unión, ¿no? Vamos juntos todos en esta tarea, ¿no?, de conseguir el desarrollo competencial de las enfermeras que se dedican a cuidar a los pacientes que tienen diabetes. Juan Francisco lo ha puesto muy claro sobre la mesa. La prevalencia de la enfermedad en España es pues, de las más grandes que hay en el país, quizá de la más prevalente, y por lo tanto, como enfermeras y enfermeros, pues nuestros esfuerzos deben ir destinados a solucionar las necesidades asistenciales que tienen nuestros pacientes y sus familias, y por lo tanto la diabetes sin duda es una prioridad absoluta para el Consejo General de Enfermería. El escenario educativo, Maite lo ha comentado antes un poquito, en nuestro país de las enfermeras y enfermeros es de los mejores del mundo, por no decir el mejor del mundo. Las enfermeras españolas somos graduadas universitarias en su totalidad, las 316.000 enfermeras que hay en nuestro país somos graduadas universitarias, tenemos 4 años de formación académica con 240 créditos europeos y todas las enfermeras a día de hoy tenemos la posibilidad de acceder al segundo ciclo formativo, tanto a nivel de máster universitario, máster oficial o máster título propio, o bien acceder vía especialidad, con las especialidades que tenemos reconocidas en la actualidad, a el programa de doctorado. Es decir, que podemos ser todas máster, podemos ser especialistas y podemos ser doctoras. Este ámbito o este escenario educativo no se traslada al ámbito profesional. Hay un decalaje muy importante entre lo bien formadas que están las enfermeras españolas y la realidad de su trabajo día a día. Es decir, realmente las competencias o el potencial competencial que tenemos son mucho menores que realmente nuestra educación, nuestra formación. El Real Decreto 450-2005 establece las especialidades enfermeras que tenemos en la actualidad vigentes, y de las 7 especialidades de enfermería que se aprobaron en el año 2005, todavía tenemos una que es enfermería de cuidados médico-quirúrgicos, que está por desarrollar y es un área muy importante porque podría dar cabida, ¿no?, a futuras especialidades que reconozcan esas necesidades que comentaba antes que tienen los pacientes y que también tiene la profesión enfermera, por supuesto, ¿no? Dentro de estas especialidades, bueno, pues si hablamos, vemos que la diabetes es muy, muy transversal y pues, las matronas atienden a mujeres que tienen diabetes, las enfermeras geriátricas, sin duda, las enfermeras del trabajo, cómo no, fundamentalmente las enfermeras de la atención familiar y comunitaria y las enfermeras pediátricas, que muchas de ellas están completamente
digamos, avanzada su competencia profesional en el ámbito de la diabetes, porque cuidan a los niños que tienen esta patología y es muy importante su labor y su desarrollo en la actividad profesional. Desde el Consejo General de Enfermería, como no está reconocida la especialidad, ¿no? Hablaba Maite, ¿no? Máster, dice, especialízate. En España no hay especialidad de diabetes, no hay un máster que te pueda especializar. La especialidad la consigues con una formación EIR de 2 años después que terminas tu carrera de graduado y teniendo un acceso efectivamente mediante un examen por la vía EIR, igual que tienen los MIR o los psicólogos los PIR, ¿no? O los farmacéuticos los FIR. La formación es vía residencia, está completamente reglada y son esas 6 especialidades que hemos visto antes. Por lo tanto, sería una gran solución el poder desarrollar los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzada que están, digamos, regulados mediante el Real Decreto 639/2015. Cuando hablamos de enfermeras de competencia avanzada hay que hacer hincapié por el entorno internacional, que ha comentado muy bien Maite, que las enfermeras de práctica avanzada tienen 2 aspectos que son fundamentales. Tienen un reconocimiento de su titulación, es decir, que hay una formación reglada para ser enfermera de competencia avanzada y tienen un marco jurídico claro que las reconoce como enfermeras de competencia avanzada. La formación es tipo máster, por lo tanto las enfermeras españolas ya hemos visto que podemos tener todas el máster, porque somos graduadas y por lo tanto el acceso es directo a máster. Y en el aspecto del ámbito de la regulación jurídica tenemos este Real Decreto, el 639/2015, que podría dar cobertura perfectamente para que existieran en este momento enfermeras de práctica avanzada o de competencia avanzada en la atención terapéutica de pacientes con diabetes. Pero, sin embargo, no hay ningún viso de momento para que se ponga en marcha. Y este Real Decreto es del 2015, es decir, que lleva, de alguna manera, ya publicado 6 años, ¿verdad? Por lo tanto, es más un tema de convencer a los que nos están gobernando. Juan Francisco lo ha dicho muy bien, y vamos juntos y apoyamos completamente a FEDE en este proyecto porque estamos convencidos de que es la vía que tenemos para poder dar solución a las necesidades que tienen nuestros pacientes con diabetes, de conseguir el diploma de acreditación, que sería para una enfermera graduada, y el diploma de acreditación avanzada sería para una enfermera especialista. Y si lo ven, en ambos ámbitos tendría cabida que una enfermera pudiera tener el diploma de acreditación o de acreditación avanzada en la educación terapéutica en diabetes. La ordenación profesional corresponde al Consejo General de Enfermería. El Consejo General de Enfermería está representando a todas las enfermeras españolas a nivel nacional y también a nivel internacional. Y la competencia para dictar resoluciones que ordenan determinados aspectos de la profesión en el ámbito nacional es del Consejo General de Enfermería. Lo dice la Ley 274 de colegios profesionales. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser los líderes junto, evidentemente, con los expertos en diabetes, en el cuidado y la atención a pacientes con diabetes y junto a los pacientes, a las asociaciones de pacientes. Y juntos, estas 3 fuerzas, yo creo que vamos a conseguir los objetivos. Las resoluciones que estamos nosotros haciendo en el desarrollo de los ámbitos competenciales en áreas de conocimiento o en áreas de actividad donde no hay una especialidad reconocida, que como han visto son muchas, porque realmente especialidades solo tenemos 6, pues lo estamos desarrollando desde el Consejo General con grupos de trabajo, grupos de expertos, en los cuales, en este caso, en la resolución que hicimos para la educación terapéutica en diabetes, los representantes, lógicamente, eran expertos en este área, con representantes del Consejo General de Enfermería. El documento técnico se elaboró por este grupo de trabajo. Una vez que estaba ya finalizado, se trasladó al gabinete jurídico porque tenemos que contemplar toda la normativa efectivamente que existe vigente en nuestro país en estos momentos, entre ellas, como os he comentado, el tema de los diplomas de acreditación avanzada, pero tenemos la ley que nos reconoce la capacidad diagnóstica por la transposición de la Directiva Europea 3/2013, por ejemplo, que es muy importante la capacidad que tiene la enfermera de diagnosticar, ¿no?,
lo que tiene que ver evidentemente con el ámbito de los cuidados, pero nosotros hacemos diagnósticos enfermeros. Esta capacidad diagnóstica se reconoció muy recientemente en el 2017 de esa transposición de la Directiva Europea del 2013. Por lo tanto, hay que velar que la documentación técnica que sale del Consejo esté perfectamente en base a la normativa jurídica legal que está vigente en nuestro país, la LOPS, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y las competencias que se regulan para las enfermeras en esta normativa. Una vez que está ese documento ya revisado por el Gabinete Jurídico, se traslada al Pleno del Consejo General de Enfermería, donde hay representantes de todas las autonomías, hay representantes por las diferentes vocalías a nivel de las diferentes especialidades que tiene la profesión enfermera, y el Pleno, una vez que lo revisa este documento, lo eleva para que lo entreguemos, lo enviemos a todos los colegios provinciales de enfermería. Por lo tanto, este documento ha pasado por todos los colegios de enfermería de España, las 52 provincias, y equipos técnicos de estos colegios, expertos en la atención y en la educación terapéutica en diabetes, revisaron el documento. Por lo tanto, de alguna manera, el documento final que se aprueba en la Asamblea de Presidentes tiene el visto bueno de la organización colegial en su conjunto. Es un documento, por tanto, que tiene muchísimo peso a la hora de decir, no, esto está elaborado con un criterio y un rigor metodológico muy, muy exhaustivo, como han podido ustedes ver. Y una vez que está ya aprobada por la Asamblea de Presidentes, se publica en el BOE, que lo ha comentado Maite, y tenemos efectivamente la resolución que determina la actuación. En concreto es esta, la 13/2018, en la que se ordenan determinados aspectos del ejercicio profesional enfermero en el ámbito de los cuidados y la educación terapéutica de las personas con diabetes, familiares y o cuidadores. Por lo tanto, esto ya está publicado, tenemos mucho trabajo avanzado y por lo tanto ahora debemos convencer, ¿no?, a los responsables de los diplomas de acreditación avanzada, que son la Dirección General de Ordenación Profesional. Juan Francisco lo ha comentado, que vamos juntos en este tema y, por supuesto, si vamos juntos haremos mucha más fuerza. La estructura de la resolución, para que vean ustedes el contenido y el rigor que tiene un preámbulo con el contexto nacional de la enfermedad. En punto 2 se habla del rol enfermero y las necesidades que existen de ordenar este ámbito de actuación de las enfermeras en cuidados y educación a pacientes con diabetes. Lo comentaba Juan Francisco muy bien. La realidad actual es que puede haber una enfermera educadora en terapéutica en diabetes con una gran experiencia, pero si cae de baja se va a tirar de una lista y efectivamente va a ser el primero que caiga en la lista. Y esto es la realidad que está viviendo el Sistema Nacional de Salud, y esto desde luego no se lo merecen ningún paciente, pero en este caso, por supuesto que no, los pacientes con diabetes. Por lo tanto, hay una necesidad clara de ordenar en este ámbito de actividad, en base a la normativa vigente, la Directiva 1355/UE, que es la Directiva Europea que nos dio el diagnóstico enfermero, la LOPS, la Ordencin, bueno, las diferentes normativas, y en base a esto se plantean ya los diagnósticos, las intervenciones y los resultados enfermeros en este ámbito de actuación tan específico como es la educación terapéutica y los cuidados a las personas que tienen diabetes. Después ya pasamos al punto 15, con los acuerdos de la Asamblea del Consejo General, y en él se define claramente la enfermera en el ámbito de los cuidados y educación terapéutica a paciente con diabetes, diferenciándolo claramente de ese ámbito de la enfermera generalista. Yo soy un enfermero generalista, aunque me he dedicado toda mi vida a la gestión sanitaria, pero sin duda si vuelvo mañana a trabajar a la asistencia, al hospital o a la atención primaria y me enfrento con un paciente que tiene diabetes, pues desde luego tendré que formarme de nuevo, tendré que aprender de nuevo y yo no haré el rol, la labor que hacéis, ¿no?, Maite, ¿no?, como experta de tantísimo tiempo en la educación terapéutica y el cuidado de los pacientes con diabetes. En el artículo 3 se establece claramente el marco de actuación de la enfermera en este tipo de patología y la actuación y los cuidados con estos pacientes en el ámbito asistencial, el administrativo gestor, el docente, el investigador y un aspecto muy transversal a nivel de competencias que es la comunicación y la relación interpersonal. En el ámbito asistencial
La definición es muy larga, el documento, lo ha comentado también Maite, es muy extenso, pero bueno, pues algunos ejemplos: identificar necesidades y riesgos de las personas con diabetes relacionados con su autogestión en la alimentación, establecer conjuntamente con la persona con diabetes y su familia objetivos de cuidados de acuerdo con el diagnóstico enfermero que se ha realizado, fomentar sin duda la autonomía e independencia de las personas con diabetes proporcionando ayuda cuando sea necesario, ¿no? El objetivo siempre tiene que ser generar y potenciar la autonomía del paciente y su familia, ¿no? Y que se empodere el paciente con diabetes y maneje lo mejor posible su situación de salud e enfermedad, ¿no? Evidentemente siempre orientado con la enfermera y enfermero, y Juan Francisco decía, ¿no?, la importancia que tenemos las enfermeras y enfermeros. Si hay algo que nos define, ¿no?, a las enfermeras y enfermeros, es que somos los profesionales del cuidado, ¿no? Y desde luego la educación sanitaria, la educación para la salud, la prevención son aspectos claves, ¿no?, de la atención enfermera, y podemos desarrollar este rol de una forma, pues, con una visión mucho más completa, más holística que otros profesionales, porque desde luego nuestra formación es mucho más integral en estos aspectos. Por lo tanto, somos un gran potencial para el sistema. Los ratios que tenemos de enfermeras en nuestro país los conocen ustedes, son bajísimos. Estamos a la cola de Europa, tenemos 5,5 enfermeras por 1.000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea es 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes. Por lo tanto, sin duda, los ratios de enfermeras por población son muy escasas y habría que invertir, ¿no? Yo siempre digo que el gasto sanitario no es un gasto, es una inversión. Y esto es el cambio que hay que dar. Y por otro lado, también hay que generar un cambio de modelo asistencial en nuestro país. Es clave hacerlo ya. La pandemia ha puesto sobre la mesa que tenemos debilidades muy importantes. Nuestro modelo sanitario es un modelo hospitalocentrista, centrado fundamentalmente en la atención de los procesos agudos o reagudizados de las patologías crónicas, pero hay que virar el sistema, potenciar la atención primaria de salud, invertir adecuadamente. Solo invertimos un 14% del gasto sanitario respecto al Producto Interior Bruto en atención primaria. La media en Europa es del 25%. Por lo tanto, hay que invertir más en atención primaria, hay que invertir más en enfermeras y orientar el sistema hacia los pacientes crónicos. Juan Francisco lo ha dicho muy bien, y vosotros sois los pacientes y lo veis en vuestra carne, la necesidad que tiene nuestra población, ¿no? Las competencias también se desarrollan en este documento en gestión e investigación, ¿no?, en docencia y en comunicación. Evidentemente, la enfermera tiene que ser docente también, porque si tenemos esos líderes en educación diabetológica, tienen también que formar a esas enfermeras generalistas que también se encuentran a los pacientes diabéticos en una unidad de hospitalización de cirugía o de medicina interna, por la prevalencia que os comentaba. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debe haber esas enfermeras expertas en este ámbito competencial, con un grado de formación muy alto, pero también las enfermeras generalistas tienen que tener una formación más amplia de lo que tienen en la actualidad en cuanto al manejo del paciente diabético, porque se lo van a encontrar con mucha frecuencia en casi todos los escenarios de la prestación asistencial, en la atención primaria, en la atención hospitalaria, en la atención sociosanitaria. Y por lo tanto, hay que priorizar la educación en diabetes, la formación en diabetes para los profesionales y enfermeras y enfermeros. La estructura de la resolución acaba definiendo el contenido formativo mínimo, los fundamentos clínicos, fisiopatología, tratamiento. El grupo de expertos que trabajó en el Consejo plantearon que se debería exigir una experiencia clínica mínima demostrable de al menos un año en este ámbito de actuación, y por lo tanto contenidos formativos que tengan al menos un año de duración. Pueden ser expertos, pueden ser máster, pero sin duda esto hay que regularlo, ¿no? Esto es lo que hay que negociar claramente, ¿no? El documento de marco de competencias de la enfermera experta en cuidados y educación terapéutica de la persona con diabetes familiares o cuidadores, que se publicó en febrero del 2020, por lo tanto tenemos mucha documentación ya hecha, la resolución, este marco de competencias claramente, y toda esta documentación la vamos a hacer llegar al Ministerio de Sanidad. Tuvimos una reunión el día 10 de marzo, fue la última que tuvimos nosotros, en el cual tratamos muchos aspectos relacionados con la profesión, pero en concreto lo que nos tiene aquí esta tarde juntos en este webinar es el tema de las enfermeras educadoras y que atienden o que realizan los cuidados a pacientes con diabetes. Le planteamos que una de las necesidades prioritarias era, sin duda,
este ámbito competencial y que tendríamos que sacar el diploma de acreditación o de acreditación avanzada como prioritario, el de las educadoras en diabetes. Lo priorizamos dentro de las diferentes resoluciones que se han hecho. Les planteamos que les íbamos a enviar toda la documentación, nos escucharon. Saben que el director general de ordenación profesional lleva 3 meses en el cargo. Con el anterior ya habíamos establecido negociaciones, iban avanzando. Llegó la pandemia y todo el enfoque, como bien saben ustedes, a nivel del ministerio se ha centrado en pandemia exclusivamente. Ha sido una pena, pero ocurrió así. Y luego, al final, hubo un cambio a nivel de puesto y, por lo tanto, hemos tenido que volver a explicar a los nuevos cargos. Esto es un problema, sin duda, ¿no? Al final ellos son los políticos, son los que toman las decisiones y son los que convencen, a su vez, a los que están más arriba de las prioridades, ¿no? La resolución de ordenación de competencias de las enfermeras en cuidados nutricionales, educación terapéutica y cuidados de paciente diabético es un documento oficial de ordenación profesional que está consensuado por toda la organización colegial y que está publicado en el BOE, por lo tanto tiene un peso enorme a la hora de convencerles de que hay poco trabajo que hacer, quizá revisar los documentos, establecer esos contenidos formativos mínimos y, por lo tanto, regular, ¿no? Reconociendo ese título académico que va a ser necesario para ser una enfermera de práctica avanzada en este ámbito de la educación diabetológica y, por otro lado, efectivamente, tener ya la cobertura jurídica, que ya la tenemos por el Real Decreto del 2015. Por lo tanto, estamos en ese punto. La reunión, como les digo, tuvieron en este punto en concreto bastante interés. En otros nos sentimos de que no nos escuchaban, como el tema de los ratios o las especialidades. Veían que en ese momento no era posible, pero sí los diplomas de acreditación avanzada. Por lo tanto, tenemos un punto de esperanza y compartimos con Juan Francisco y con Fede que yo creo que esto lo vamos a llevar adelante. El reconocimiento profesional oficial para desempeñar puestos de enfermeras en educación diabetológica es fundamental a nivel nacional. Maite ha contado muy bien cómo hay autonomías que, bueno, han hecho sus reconocimientos de práctica avanzada a nivel autonómico, pero la realidad es que se necesita un reconocimiento nacional que esté unificado y que no tengamos 17 sistemas nacionales de salud. Tenemos que tener uno, ¿verdad? Uno igual para todos y que todos los profesionales tengan las mismas oportunidades y que, por supuesto, y lo más importante, que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades. Por eso para nosotros esto es prioritario. Y también que posibilite profesionalizar y desarrollar el máximo nivel de competencias en este ámbito tan importante como es la educación terapéutica y el cuidado a los pacientes con diabetes. Y con esto termino y luego en el debate pues me imagino que tendremos oportunidad de aclarar dudas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a Diego, gracias a todos por la excelente presentación. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, intentaremos resolver algunas preguntas que van llegando. Sí que nos ha quedado claro que hemos avanzado, pero que tenemos todavía muchas carencias y muchas cosas por resolver, ¿no? Y yo quería empezar con una pregunta para Diego Ayuso, y es que decías que, me lo he apuntado aquí, tenemos que convencer a la Dirección General de Ordenación Profesional. ¿Y qué barreras, o sea, cuando vamos a convencerles, cuál es su argumento o dónde está la principal barrera en esta tarea de convencerles? Pues ellos, te hablo de la última conversación que hemos tenido, que ha sido muy reciente, como os comentaba, fue el día 10 de marzo, o sea que es realmente muy actual. Hay muchos compañeros que todavía no saben que hemos tenido esa reunión. Y realmente cuando tú abordas el tema de los diplomas de acreditación y acreditación avanzada, te entienden, pero lo plantean con un enfoque muy global de que todas las profesiones sanitarias tienen evidentemente la oportunidad de desarrollar estos diplomas, pero no ven las características que tenemos nosotros, porque desgraciadamente en esa dirección general no hay ninguna enfermera. Yeah. Y lo trasladamos, dijimos, es fundamental
que haya en puestos de toma de decisión política enfermeras y enfermeros, porque por nuestra experiencia, nuestra formación y nuestras competencias podemos aportar muchísimo en las políticas de salud. Y como no tenemos una voz directa de alguien que explique aquello, pues el perfil de la Dirección General de Ordenación Profesional son médicos, fundamentalmente, que no quiero decir que los médicos sean insensibles, vamos, yo tengo muchísimos amigos y compañeros médicos y entienden nuestra profesión, pero sí que a nivel político y en esos puestos entiendo que puede haber otras prioridades. Y está claro que la idiosincrasia que tienen las enfermeras, tenemos la profesión enfermera, no tiene nada que ver con la médica, ni con la farmacéutica, ni con los psicólogos. O sea, nosotros somos generalistas, la mayoría, pero la realidad es que tenemos un campo tan amplio de trabajo, de áreas de desarrollo profesional, ¿no?, que si no has vivido la profesión, ¿no?, les trasladamos la importancia de los cuidados críticos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en las especialidades. La pandemia ha puesto de manifiesto que esa especialidad es relevante, clave. O sea, la gente se estaba muriendo porque no había enfermeras que conocían el manejo del paciente crítico. Pues hasta eso costaba hacerles ver, ¿no? Por lo tanto, cuando ya les dices, y como no tenemos nada más que 6 especialidades, es imposible que seamos expertos y tengamos un desarrollo competencial alto en áreas como, por ejemplo, la educación diabetológica. Y por eso es tan importante ir juntos, los pacientes y nosotros. Creo que esa es la fuerza, demostrarles de que lo que estamos hablando es muy relevante y que la pandemia es muy importante y que tomar decisiones en pandemia es muy importante, pero que el otro sigue, el otro no se ha parado. Los pacientes siguen teniendo diabetes, siguen teniendo infartos, siguen teniendo, ¿verdad?, ictus. Entonces, fueron sensibles, porque empezaron un poco reticentes y les convencimos y dijeron, bueno, pues envíanos toda la documentación. Bueno, pues ese punto, hemos visto ese punto de entendernos. Entonces vamos a luchar a tope por conseguirlo. Yo creo que este es el momento. Tenemos este año y el que viene para conseguir cosas. Habrá que aprovechar, ¿no?, antes de que cambie el político de turno, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con más preguntas. Aquí hay una, pone Ramírez, que dice, para cualquiera de los ponentes, ¿la enfermera de práctica avanzada o experta en diabetes y en educación terapéutica solo en las unidades especializadas o también como referentes en atención primaria? No sé quién quiere responder. Si... Yo mismo te respondo. Yo creo que la imagen del enfermero experto en diabetes, desde el punto de vista de los pacientes, lo necesitamos tanto a nivel hospitalario como en atención primaria. Y es más, se ha notado precisamente ahora, como comentaba nuestro compañero Diego, la carencia con respecto a la pandemia, ¿vale? En los momentos más críticos de la pandemia, los centros de salud estaban colapsados y los pacientes tipo 2 no tenían acceso a los centros de salud. Yo creo que habría sido un punto de apoyo tremendo el tener un enfermero experto en diabetes y que le hubiera asistido, aunque hubiera sido por medio de vía telefónica. Yo creo que hay que luchar en los dos ámbitos, el hospitalario y atención primaria. Y siempre recordad que creemos que desde los pacientes, el paciente tipo 2 es el gran olvidado de la diabetes. No sé si queréis añadir. Yo quiero reafirmarme en que la figura del experto en diabetes o de la práctica avanzada en diabetes debe contemplar los dos ámbitos. Debe contemplar la atención especializada, evidentemente, por supuesto, pero también esa figura como referente en atención primaria. Es cierto que no tienen que haber 6 referentes en un centro de atención primaria, pero 1 o 2 referentes en esa patología, el centro de atención primaria debería contemplarlo, y esa figura evidentemente debería tener una acreditación de práctica avanzada.
Yo también lo comparto, porque es cierto, lo he comentado también, ¿no? La diabetes es transversal, o sea, afecta a todos los niveles asistenciales. Está presente en la atención primaria, en la atención hospitalaria, en los centros residenciales, ¿no? Nuestros mayores, ahí también. Entonces, no quiero decir que en cada residencia tengan un referente, pero sí a lo mejor el del hospital, que pueda hacer efectivamente teleconsulta o teleenfermería, ¿verdad? Y eso sería un desarrollo competencial de la enfermera y ser enfermeras referentes también de esas residencias de mayores. Por lo tanto, yo creo que en todos los niveles asistenciales, en todo sitio donde haya un paciente con diabetes, debe tener un referente y organizar el sistema de tal manera que tenga acceso a ello. Muy bien, gracias. Vamos a seguir. Aquí hay otra. No pone para quién va dirigida. Yo se la formularía a Maite. Es Verónica que pregunta: ¿consideras que el alcance de la educación de la enfermera experta en diabetes podría complementarse con un profesional en nutrición experto en diabetes? Bueno, aquí hablaríamos del equipo multidisciplinar, ¿no? Que es fundamental en las unidades de atención a la diabetes, ¿no? Evidentemente que el equipo es necesario, ¿no? Es necesario el experto en diabetes, es necesario la unidad de pie diabético, es necesaria, ¿no? La formación, evidentemente, en nutrición y nutrición a la diabetes. Es evidente que es una figura complementaria, por descontado. Y el psicólogo también, Y el ¿no? Que psicólogo, iríamos añadiendo. el podólogo, el psicólogo, sí. El Sí. equipo es amplio, ¿eh? Y no es solamente el médico y la enfermera. Por supuesto que no. Uh-huh. Otra pregunta de Ortiz, yo creo que va más dirigida a Diego. Dice: ¿nos consideran a las DUE, ¿no? A las diplomadas universitarias de enfermería, enfermeras graduadas? ¿Hay un documento al respecto? Hay un documento que efectivamente nos homologa de forma directa, es un documento que es del MECES, en el cual la homologación de los diplomados de enfermería a graduados es automática a nivel efectivamente de académico. A nivel laboral ya no, es decir, ahí sigue existiendo trabas, como sabéis, nos reconocieron a nivel laboral el nivel A2 y por lo tanto no nos reconocieron ese nivel A1 que tienen los antiguos licenciados, para que nos aclaremos, ¿vale? El A1 serían los médicos, serían los psicólogos, serían los farmacéuticos. Sin embargo, los antiguos diplomados se quedaron englobados en el A2 a nivel laboral, pero a nivel académico estamos completamente homologados, los diplomados en enfermería, en graduados por el MECES. Sí. Uh-huh. Oh, muy bien, gracias. Y yo te quería preguntar, el documento marco, este que se ha publicado en febrero del 2020 y que está disponible en la página web del Consejo, ¿qué tipo de difusión habéis hecho desde el Consejo? Es decir, hemos ido a las autoridades, pero también se ha hecho a partícipes, además de los colegios de enfermería, a las direcciones enfermeras de las instituciones públicas y privadas incluso. A ver, nosotros como organización colegial, toda la documentación técnica que hacemos la difundimos a través de nuestra página web, toda la organización colegial en su conjunto, consejos autonómicos, colegios provinciales, y también lo damos difusión en nuestros medios de comunicación. Es el canal enfermero y diario enfermero. Es decir, que es la forma que tenemos de llegar, digamos, a los colegiados de a pie. Normalmente no enviamos documentaciones a las direcciones, porque esa competencia ya es normalmente más autonómica, ¿no? Sabéis que las direcciones de enfermería pues dependen normalmente de los servicios de salud de cada autonomía y normalmente no entramos ahí. Si lo quieren hacer, se lo damos para que lo hagan o bien el Consejo Autonómico de Colegios de Enfermería o el Colegio Provincial de enfermería. Por ejemplo, Madrid es uniprovincial y es autonomía, por lo tanto, el Colegio de Madrid sí puede llegar a enviar esa documentación a todas las direcciones de enfermería, pero esa competencia no la hacemos directamente desde el Consejo.
Y la forma que tenemos para llegar a las colegiadas de base, digamos, de a pie, son nuestros medios. Algunos documentos que hacemos también se tienen eco en otra prensa sanitaria o incluso en prensa a nivel nacional, pero son pocas veces, como sabes. Yeah. Sí, sí. Bien, tenemos otra pregunta para ti, Diego. Dice, felicidades a los ponentes. Cuando planteas el tema de acreditación avanzada, la vía formativa es máster. Dice, ¿es la acreditación para graduados dice, en la acreditación para graduados, ¿qué formación planteáis? A ver, efectivamente, lo que es la enfermería de práctica avanzada a nivel mundial y según las directrices del CIE, que son las que están siguiendo en los países donde está desarrollado, que los ha contado perfectamente Maite, te felicito, compañera, y también a Juan Francisco por vuestra visión, porque eso nos complementa mucho, es a nivel de máster. Por lo tanto, cuando negociemos el diploma de acreditación avanzada, de alguna manera va a ser el referente a la hora de decir, oye, pues si realmente a nivel internacional el nivel para conseguir esa práctica avanzada es máster, yo creo que es un nivel muy bueno para nuestro país el tener también ese nivel académico de máster para conseguir el diploma de acreditación o acreditación avanzada para las enfermeras, en este caso educadoras que realizan la educación terapéutica y los cuidados en diabetes. Me parecería un nivel acertado. De todos modos, esto es negociar. A lo mejor nos dicen, pues es un nivel alto, lo podemos dejar en experto. Yo creo que lo importante es tener el reconocimiento, por un lado, del título académico y el reconocimiento a nivel jurídico-legal. Si tenemos esos dos reconocimientos, hemos dado un salto muy importante, porque marcaría el hito que diferenciaría que para acceder a ese puesto de trabajo que decía Juan Francisco, es necesario tener el diploma de acreditación. Y si no, no puedes acceder. No hay que ir a la lista generalista y de repente yo que llego al hospital me pongo allí a enseñar o a atender pacientes diabéticos, que lo haría bastante mal, seguro. Muy bien. Antonio nos pregunta qué creen que deberíamos hacer los pacientes para convencer al ministerio. No dirige a quién la pregunta. No sé quién quiere responder. Bueno, yo creo que, como nombrar a los pacientes, la contesto yo. Bueno, yo creo que es lo que estamos haciendo. Yo creo que además la ha explicado muy bien nuestro compañero Diego, y es ir todos de la mano y solicitarlo. Es decir, no es por separado. Yo creo que la manera de conseguirlo es ir todos juntos y que realmente el ministerio vea que es una necesidad, pero no de los pacientes, sino también que es una realidad también que sufren los mismos profesionales. Y yo creo que ese es el camino, ir de la mano, y yo creo que se va a conseguir. Yo creo que ahora estamos en la línea y que vamos, por lo menos lo vamos a intentar. Sí, aquí Mercé Vidal, más que una pregunta, es un comentario y dice que precisamente se ha publicado recientemente un artículo de resultados de un programa de educación terapéutica dirigido a pacientes insulinizados con diabetes tipo 2, desarrollado por Enfermería de Práctica Avanzada en Diabetes en el ámbito de la atención primaria. Y lo firma una enfermera, que es Carla Cabré, y sus colaboradores. Y esto, bueno, pues da refuerzo, ¿no?, a la importancia de la enfermería de práctica avanzada, tanto en la atención primaria como en la especializada, ¿no? Y que un poquito también refuerza la respuesta a la pregunta anterior de en qué ámbito asistencial la pondríamos, ¿no?, o creemos que es necesaria. Y aquí Mercedes dice, soy educadora en diabetes y nutrición en la práctica. Y además de asistir a todo tipo de personas con diabetes, también presto asistencia a la obesidad. Creo que debería estar asociada a la titulación, por el riesgo tan enorme de diabetes tipo 2 de estos pacientes y la obesidad que representan la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2. No hay preguntas, un comentario. No sé si queréis añadir algo. Pues yo relacionada con la anterior, Carmen, es fundamental que investiguemos en resultados en salud, porque lo que sea resultado en salud, y sobre todo si el resultado en salud habla pues de incremento de morbilidad, mortalidad,
o costes. Esas cosas son muy sensibles para la administración. Entonces, llevar estudios con resultados en salud hechos por enfermeras y decir, mira, somos coste efectivas. Efectivamente, invertir en enfermeras supone que se reduce la morbilidad, que disminuimos la mortalidad y que tenemos menos costes. Por lo tanto, merece la pena invertir. Eso abre los ojos normalmente a los gestores, abre los ojos a los políticos y genera sensibilidad. Por eso yo creo que esa línea es muy acertada a mi juicio, la verdad. Sí, ¿no? Quizá es una de los roles que quizá tenemos más carencia las enfermeras y que deberíamos desarrollar más, ¿no? El rol investigador a la hora de realmente demostrar los números que avalan nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, aquí Isabel dice, seguro que también deberíamos conseguir que enfermería estuviera en el ministerio, pero ¿cómo? Pues mira, es generar sensibilidad y cultura. Te voy a contar, en los últimos 3 años hemos conseguido tener la consejera la conseguimos ya como hace 8. Hay una consejera de salud a nivel nacional, que es la consejera de las Islas Baleares, que es enfermera. Se ha demostrado que siendo enfermera, sin más titulación, enfermera, es suficiente y bastante, ser enfermera, pues es la consejera de Sanidad de toda una comunidad autónoma. Y lo está haciendo brillante, porque es la segunda legislatura que lleva en el cargo. Y en los últimos 2 años hemos conseguido que 5 comunidades autónomas implementaran la Dirección General de Cuidados a nivel autonómico, que no existían. Y por lo tanto están ya enfermeras en el máximo nivel, como directora general, trabajando codo a codo con las consejeras o los consejeros de sanidad, tomando decisiones estratégicas en la atención a los pacientes con una visión enfermera. Y esa visión es especial y vosotras que sois de la profesión lo conocéis y Juan Francisco nos ha puesto en valor y te lo agradezco muchísimo. Y esa es la línea. Entonces, cuando le planteamos al Ministerio, en otros países del mundo sí hay un puesto de dirección general de cuidados o asistencial ocupado por una enfermera con esa visión. Y sabéis que el movimiento Nursing Now, que ha sido el movimiento que ha estado estos últimos años y que prorrogaremos un poquito priorizaba que efectivamente los gobiernos fueran sensibles a tener dentro de sus ministerios de sanidad a enfermeras y enfermeros. Esa es la línea, convencer, porque realmente podemos aportar mucho. ¿Y nuestro Ministerio de Sanidad conoce el movimiento Nursing Now? ¿Le ha llegado? ¿Sabes algo? Sí, el Ministerio de Sanidad lo que ocurre es que la ministra con la que firmamos el Nursing Now, pues como sabéis que como llevamos un ministro de Sanidad por año, pues ya no está. Pero efectivamente el Ministerio de Sanidad se sumó al movimiento Nursing Now, firmó el documento, estuvo en el acto oficial en el Consejo General de Enfermería y nos apoyaron de forma incondicional, al menos en la foto y ya sabes. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza. Sí. Muy bien, aquí hay una pregunta de Ana que dice, ¿recomiendas algún máster? No sé exactamente si se refiere en qué universidad o no sé si alguien sabe responder. Bueno, de entrada sería ideal, ¿no? Un máster reconocido, ¿no? Para obtener cualquier acreditación o cualquier diploma, lo ideal sería un máster reconocido, ¿no? Creo yo. A poder no sé ser lo oficial, pero, ¿no? Claro, en ese caso sí que es verdad que con la diabetes lo tenemos bastante resuelto, o lo tenemos resuelto un poco, ¿no? Porque tenemos máster oficial que tiene acceso cualquier profesional de todo el país, o sea que quizás en otras figuras de práctica avanzada, ¿no? Depende de la patología, a lo mejor no hay másteres para todas, ¿no? Para la formación de todas las diferentes figuras de práctica avanzada. No tengo en ese caso el conocimiento suficiente si habría una formación a nivel máster para los Sí, demás, ¿no? pero en el caso de la diabetes
Pues Sí, sí. tenemos el que tú comentabas, ¿no? De la Universidad de Barcelona, En el caso de en la diabetes, Canarias hay otro, ¿no? En Alicante, quiere decir que hay varias universidades que ofertan exacto. Sí, sí, máster pero yo me oficial. refiero a otras figuras de otras Mm. patologías, ¿no? Que no sé si esto está cubierto en otras patologías, pero en el caso de la diabetes sí, hay un máster de educación terapéutica en Canarias, como bien dices. Tenemos el de la Universidad Autónoma, sí, el de la Universidad de Barcelona, perdón. Ujú. Muy bien, a ver, hay aquí otra pregunta de Carmen que dice, soy educadora en diabetes en un hospital de Madrid y una de las barreras que encuentro está relacionada con la prescripción enfermera. Me gustaría saber si se ha avanzado en dicho tema. Creo que estaba para ti, Diego. Sí, sí, va para mí y contestar que sí, que se está avanzando en este tema. Como sabéis, hay un grupo de trabajo que se constituyó en septiembre del 2019, fruto del último Real Decreto de Prescripción Enfermera que se publicó en octubre del 2018. Todo va lento, como veis, ¿no? Octubre del 2018 hasta septiembre del 2019 nos empieza. Llevamos trabajando en el desarrollo de las guías para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos de prescripción médica que utilizan las enfermeras de forma colaborativa. Y la realidad es que las guías que se han desarrollado son un marco paraguas, o sea, que cubre de forma global qué fármacos deben estar incorporados en cada patología o cada área, ¿no?, de actuación enfermera. Hemos desarrollado la guía de heridas, en la cual se describen claramente solo los fármacos de prescripción médica que utilizará la enfermera de forma colaborativa, porque la gente nos lo ha visto y dice, y aquí faltan muchas cosas, todos los productos sanitarios, hay medicamentos que no están. A ver, los medicamentos que puede prescribir de forma autónoma la enfermera o los productos sanitarios que puede prescribir de forma autónoma la enfermera no están en esas guías, solo están los que necesitan prescripción médica. Por lo tanto, se ha avanzado en el desarrollo de esta guía que ya está publicada, se publicó en diciembre del año pasado y tenemos ya cerrada la guía para la hipertensión y para la diabetes. Precisamente hemos priorizado esta patología, la diabetes, como una de las más importantes. El grupo de trabajo ya ha presentado ese documento a la Dirección General de Farmacia, le ha dado el visto bueno a la Dirección General de Farmacia y se pasa a Salud Pública. Si Salud Pública ahora mismo está en fase de alegaciones, como veis, son muchos trámites, todo va lento, pero son dos guías que ya están a punto de salir y, por lo tanto, la guía o la prescripción enfermera en diabetes va muy avanzada. Esperemos que salgan muy pronto. Qué bien. Nos llega otra pregunta de Nani. Bueno, primero os felicita a los tres ponentes y la pregunta es para Maite. Dice, bueno, es importante tener másters, si no los tienes, y dice, tus posgrados los años dedicados a los pacientes, la formación continuada en los años, ¿esto se va a contemplar? Bueno, yo no sé si se va a contemplar, ¿no?, en los diplomas y en la acreditación, porque evidentemente eso sí que no lo sé, pero a ver, a lo que realmente creo que deberíamos ir es evidentemente a una formación universitaria reglada, ¿no? Y evidentemente una experiencia, porque tampoco por el hecho de acabar una carrera, apuntarte a un máster y empezar a trabajar, ya eres una enfermera experta en nada, ¿no? Porque se requiere además una experiencia, creo yo. O sea que, ¿no? Esto es un poco, lo estaba comentando también un poco con las especialidades, ¿no? Yo veo que hay pues enfermeras que hacen su carrera de grado de enfermería, acaban la carrera de grado de enfermería, hacen la especialidad, por ejemplo, familiar y comunitaria, y a lo mejor no han trabajado. Evidentemente que necesitan esa experiencia, tienen su formación, tienen su especialidad y están muy preparadas en este sentido, pero les falta experiencia, ¿no? Entonces, yo a veces veo que pues acaban, empiezan a trabajar y a los 2 meses tienen una plaza de tutoras de residentes, por ejemplo,
Y digo, ¿cómo puede ser eso? Les falta experiencia, porque tienen una buena formación básica, teórica, pero falta quizás la experiencia, ¿no? En ese caso, yo creo que también se debería valorar en el perfil profesional, ¿no? Para acceso a plazas de enfermera de práctica avanzada, se debería valorar un tiempo de experiencia juntamente con la formación reglada o acreditada, ¿no? No Sí, sé si seguro, contesto ¿no? a la pregunta de Nani. De hecho, lo explicabais, ahora no recuerdo si ha sido Diego o tú misma, Maite, creo que ha sido Diego, ¿no? Que se pedía mínimo un año, ¿no? de experiencia. Pero yo creo que un año es poco en para Sí, según qué puestos. Digo yo, seguramente. quizás, no sé, en mi experiencia, que yo ya tengo una edad, Hay pero que negociarlo, a ver si conseguimos negociarlo y que sea bueno para todos, ¿no? Sí, es cierto. sí, Es sí. verdad que, bueno, esto fue la recomendación de este grupo de expertos, ¿no? Sí, En sí, su sí, ya lo sé momento, que fue una recomendación del grupo de expertos, pero aquí también hubo un poco de discusión en el tiempo que se pedía, ¿no? seguro, Pero seguro. bueno, pero bueno, sí. Sí, una cosa es el mínimo a lo mejor y la otra cosa es Exacto, lo ideal, ¿no? Y exacto, encontrar ahí el exacto. punto medio a Sí, veces. sí. Pero bueno, algo de experiencia, eso sí. Ujú. Muy bien. De momento no tenemos más preguntas, pero ya estamos llegando a la hora, estamos en tiempo, de hecho nos hemos pasado un poquito, así que no llegan más preguntas. Agradeceros a los tres ponentes por vuestras excelentes presentaciones y la respuesta a todas las preguntas. Queda claro que tenemos que ir de la mano, ¿no? Los pacientes, el Consejo General de Enfermería, que es quien nos representa, y también la Sociedad Española de Diabetes, ¿no? Como quizá el grupo de expertos, y que seguro que juntos conseguimos mucho, ¿no? Y hemos avanzado, queda mucho por avanzar, habrá que ver esta nueva reunión que decía Diego para más adelante con el Ministerio, si se concreta en fecha y cómo la solventamos, ¿no? Los resultados que podamos conseguir del estudio que planteaba Maite, que estamos diseñando desde la Sociedad Española de Diabetes para tener un poco una foto de la situación actual de cuántos profesionales nos dedicamos a esto y qué formación tenemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y seguramente que con todos estos datos conseguimos mejorar. Y también quiero agradecer a la audiencia. No sé, sé que había muchas inscripciones a esta webinar, no sé realmente cuántos se han podido conectar en directo, seguro que hay muchísimas personas. Y también no quiero despedirme sin agradecer a la industria, en este caso a Abbott y Ascensia, que han sido los patrocinadores de esta webinar y que sin ellos pues no habría sido posible. Así que pues gracias a todos. Esta sesión quedará grabada, quedará más adelante, dentro de unos días, se colgará en la página web de la Sociedad Española de Diabetes y estará disponible para quien quiera verla de nuevo o quien quiera verla por primera vez si no ha podido conectarse. Así que muchas gracias y que tengáis buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.